Señor, ¿cómo anda? ¿Bien? Yo bien, igual que ustedes. Muy bien. Contentos, Me rozagantes. imagino, es una alegría. Sí, hacía mucho que no venías, ¿eh? Gracias es verdad, gracias a vos por la invitación y gracias, y hacía rato tampoco lo veía Sergio. La verdad que es un gusto poder estar con ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, Seba, a ver, vos sabés que el contexto del Mercosur ha cambiado, o sea, en realidad parece lo que indicadores, vos corregime, se venían observando en este cambio de paradigma latinoamericano, que había señales de que esto iba a cambiar el rumbo. Algunos dicen vamos derecho al neoliberalismo, que se vivenció hace la época de Menem o post salida de las elecciones de Alfonsín y de la Rúa. Otros dicen no, va a ser algo intermedio, algo mesurado. Bueno, no sabemos para dónde vamos. Lo que sí sabemos es que hay cambios políticos, o por lo menos tensión fuerte en el Brasil, y cuando cambia Brasil cambia todo, ¿no? Sí, en realidad Brasil, hay que hablar de una de las principales economías del mundo, la principal probablemente en América Latina, después los Estados Unidos, considerándolo a Estados Unidos como parte del hemisferio, pero bueno... como la madre patria. Lo que pasa es que cuando uno evalúa América Latina, uno podría decir, bueno, vamos hasta México, pero bueno, tomando todo el hemisferio, tanto Estados Unidos y Brasil representan dos grandes economías que mueven el mundo, sin dejar de lado economías como la chilena, que también es parte de este esquema. Pero bueno, Brasil está en una geopolítica y en una realidad en la cual los argentinos estamos muy vinculados, y lógicamente muchas de las cuestiones que Brasil decide en alguna medida repercute para el mundo, para Latinoamérica y en particular a la Argentina, sobre todo en los últimos 20, 30 años en que la economía nacional ha empezado a tener unos lazos más estrechos, no solamente por el Mercosur, sino por una cuestión, te diría, territorial y de escalas con brasileños, y gran parte de nuestro comercio lo tiene con Brasil, sin perjuicio de otros mercados que lógicamente, como cualquier país del mundo, se comercia. En ese sentido, cualquier decisión económica, política, financiera va a repercutir en alguna medida en la República Argentina, y también tiene que verse la Argentina cómo se encuentra para ese tipo de situaciones. Teniendo en cuenta estos cambios, perdóname Sergio, ya te dejo, en donde la Argentina hizo un cambio político y económico, ¿no es cierto? Pasó de un esquema que estaba con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con otro esquema que es más conservador, más ortodoxo, aquí ahora con la presidencia de Mauricio Macri. Todo apuntaría que en el Brasil se estaría por dar ese proceso, que a diferencia de la Argentina, aquí hubo elecciones democráticas, y allá sería por cuestiones de bajas políticas, si se quiere, o por cuestiones de determinación política a partir de un derecho que tienen ellos, que es a través del Parlamento, pero no es por elección del pueblo. Marcando esta diferencia, que en un país lo eligió el pueblo al cambio, y en el Brasil que sería por determinación de un Congreso. Bueno, yo en eso ¿hay diferencias ahí o no? Hay que ser cuidadoso. Yo tomo las palabras tuyas al inicio del programa. Yo no creería que hay un cambio de paradigma. Sí hay un cambio de gobiernos, en donde en una década hubo una tendencia para algunos más populistas o progresistas, y que hoy empieza a virar hacia otras expresiones más centro de derecha, si tomamos las últimas elecciones en algunos países latinoamericanos, del cual, bueno, Argentina es parte de este proceso. En Brasil hay todo un desarrollo desde la llegada del Partido de los Trabajadores, primero con Lula da Silva y después con Dilma Rousseff, que ha generado un movimiento de la estructura social brasileña inusitado. Imagínate que Lula hizo que 50 millones de habitantes pudieran acceder a servicios mínimos, cuando estamos hablando de un país cuya población supera los 200 millones de habitantes y que la pirámide de población mayoritariamente es pobre, ¿tá? Y ese sentido, Lula genera un cambio y le da expectativas, por lo tanto obliga en la sociedad a necesidades normales de cualquier población. La llegada de Dilma Rousseff, su reelección, también va instando a este tipo de medidas. Sin embargo, en Brasil se fueron gestando situaciones
que pasan en cualquier país del mundo y que está repercutiendo de esta manera en Brasil. Sobornos, problemas de tipo familias arraigadas a las estructuras políticas de los estados más pobres, y todo ese aspecto, digamos, convulsionado ha empezado a eclipsar algunas de las grandes medidas de desarrollo social, por decirlo de alguna manera, en Brasil, y que ha empezado a repercutir en la institucionalidad. Esa institucionalidad es la que precisamente está empezando a plantear una necesidad de cambio, pero también instancia de la propia población, porque si uno se pone a evaluar los últimos 2 años, las marchas criticando el sistema político brasileño, tanto Dilma como la oposición, reflejan que realmente la democracia brasileña, que en algún momento se pensaba desde el 64 ahora, porque es cuando sale el golpe militar, estaba empezando a tener valores de fortaleza. Estas situaciones ha demostrado que en realidad ha ido carcomiendo algunas cuestiones básicas de la realidad política brasileña. Un dato: Brasil tiene 26 estados y un distrito federal, lo cual los 26 estados tiene 81 senadores. Hay estados pobres y los estados más ricos están para el sur. Ahora, la representación política está anclada en pocas familias. Punto 1. Punto 2. Cámara de Diputados tiene 513 diputados. Los estados más grandes, Minas Gerais, San Pablo, Río de Janeiro, concentran la mayor densidad poblacional. Ahora bien, ¿yo por qué digo esto para el oyente y demás? En Brasil las encuestas independientes están marcando que hay un nivel de corrupción, de sospechas de corrupción. Por ejemplo, en el Senado el 55%. Si estamos hablando de 81 senadores y el 55% de ese cuerpo colegiado que se supone hacia la sapiencia y la sabiduría de las instituciones políticas brasileñas está sospechado por la población de sobornos, de cuestiones, nepotismo, de familia y demás, imagínate cómo queda la institucionalidad de una democracia como la brasileña. Revalido la pregunta, ¿qué valor tiene que, vamos a hablar mal y pronto, la bajen a la presidenta un Congreso que en su mayoría está sospechado de corrupto? Digo, hay una diferencia notable, llamen elecciones y que decidan, ¿no? Bueno, es un tema delicado. ¿Por qué? Porque en la Constitución brasileña se ha llevado adelante, se creó el primer paso, la comisión de los 21 senadores, se elaboró el informe, se consideró que había que generar impeachment político o el juicio político, se traslada a la Cámara de Senadores, que se vota y pasa a la diputado, diputado con 2 tercios, más de 340, 350 votos, logra darle curso al proceso de juicio político y ahora descansa en el Senado. ¿Pero qué pasa ahora? El vicepresidente que apoyaba originalmente a la presidenta Dilma Rousseff está ya como presidente, se le da vuelta, y otros actores de la política brasileña. ¿Qué está sugiriendo ahora los asesores de Dilma? Generar la posibilidad de renuncia de la dupla presidente y vicepresidente, y que generar una enmienda, con lo cual implica una reforma de la Constitución, porque hay un antecedente en el colegio electoral, un proyecto en Cámara de Diputados para llevar adelante una reforma que permita una elección general nueva, porque poco el consenso social es que se tienen que ir todos, ¿está? En octubre. Eso es difícil de que prospere. Lo que prosperará probablemente, y esto lo pongo en una posibilidad potencialmente real, que el juicio político se sustancia de Dilma, tenga que dejar la presidencia por 180 días. Ahí ocupa el vicepresidente, porque corresponde que asuma el Ejecutivo, y si se sustancia, las causales dan definitivamente que tiene que apartarse del cargo de la presidenta, el vicepresidente Temer terminará el mandato el 1 de enero del 2019. Porque estamos hablando del inicio de la presidencia, no estamos hablando de una finalización, lo cual es un tema que hasta el viernes, por lo que yo estoy manejando y lo que uno está observando, puede pasar cualquier cosa, porque Dilma incluso está presionando para una... no les gustaría la idea de una renuncia de la completa. Claro. Bajo yo, bajamos todo. Básicamente. Sí, lo que pasa es que el vicepresidente no quiere saber nada. Claro, en el caso de que sea una dupla, el vicepresidente tendría que estar también dentro de los que se van. Ahora, ¿existe un mecanismo político
que no sea el juicio político como para que pueda, entre comillas, y no sé si vale el término, abdicar la presidenta a su cargo? Pararse a un costado, digamos, y evitar todo renunciar. Lo que pasa, Sergio, es que los sistemas presidencialistas, las repúblicas como tanto la Argentina o Brasil, por ejemplo, porque son muy parecidas en términos del sistema político, las implicancias son muchísimas, y en este caso el procedimiento de un impeachment político, un juicio político, obliga a las cámaras de diputados y senadores con mayorías determinadas para llevar adelante los procesos. La gravedad del caso en Brasil es que el cuerpo político está en tela de juicio por la propia sociedad. El Superior Tribunal Federal, o el equivalente al principal tribunal de Brasil, tiene en la mira a varios senadores que le están por enjuiciar políticamente a Dilma Rousseff. Uno dirá, bueno, son senadores, es cierto, son senadores, pero a su vez también están sospechados. Por lo tanto, la población está observando esto de una manera en la cual no es que solamente la culpa, por decirlo de alguna manera, la tiene Dilma, sino que también la tiene el cuerpo político, porque ahí hay traiciones y, lógicamente, la corrupción a través de Petrobras, de la petrolera brasileña más importante, fue determinante para esto también. Ahí tenemos, creo, directora, bueno, justamente un pasaje donde estaba Dilma Rousseff hablando a la población. Bueno, últimamente está hablando bastante, ¿no es cierto? Está dando incluso ayudas económicas políticas a los sectores de izquierda, que para contenerlo, pues se le está... Y explicando justamente la base del por qué esto debe considerarse un golpe de Estado. ¿Por qué el oficialismo lo tilda de esa manera? Esto es un golpe de en Estado. En Latinoamérica se han dado dos casos parecidos. En pleno proceso institucional, los presidentes han tenido que salir por este tipo de movidas institucionales políticas que están en la realidad constitucional, pero que también tiene que ver con otros factores. Sería uno muy superficial si lo analiza desde una mirada. El caso de Honduras con Zelaya y el caso de Lugo en Paraguay, que se dieron particularidades en el sistema político, en la cual elementos de la sociedad civil y elementos del sistema político propiamente dicho articularon de alguna manera, sería muy largo explicarlo, ¿no?, para que esos presidentes salieran de sus presidencias. Y Dilma estaría dentro de este esquema también. Sabemos que no va a tener quórum para realizar la reforma de la Constitución, que es algo que es muy difícil, pero puede dar... En el caso de que consiga el quórum, ¿cuáles serían los aspectos que se reformarían? ¿Estaría, por ejemplo, a través de la Constitución reflejado todo este sistema corrupto que de alguna manera se manifiesta a través de las distintas cámaras? Sergio, el problema, Sergio, yo entiendo, es muy difícil hacer que un sistema que en la base de quien los está conduciendo está corrupto, vos puedas modificarlo con una reforma X. Esto tiene que ver con valores cívicos, culturales. La sociedad brasileña, lo que uno intuye es que se ha ido dando cuenta en el transcurrir de estos años que el sistema político está anquilosado, que está generando prácticas prebendarias, prácticas propias de sistemas en las cuales en algún momento entran a crujir, y es la sociedad la que lo mueve. Las manifestaciones en Brasil, que no son de ahora, te convocan 1 millón, 2 millones de personas y te protestan, no es que salen 20.000 tipos a la calle y quedan ahí, mueven, y eso hace crujir cada vez las estructuras. Creo que el sistema político brasileño en estos momentos está adoleciendo de esa realidad. Un caso que no es menor: el Congreso no tiene una acusación de corrupción contra Dilma. ¿De qué la acusan a Dilma? A Dilma la acusan de utilizar el dinero para ir bicicleteando, por decirlo de alguna manera, para pagar cuestiones que tienen que ver con los procesos inflacionarios de Brasil, con desfasaje económico de Brasil, y que es lo más importante para los brasileños, que nos puede afectar a los argentinos. Bueno, pero eso, credibilidad... cuando los senadores hicieron el descargo de por qué estaban a favor de la destitución, hablaban del sistema corrupto permanentemente. No, está bien, pero cuando digo, en el Senado está claro, en los Congresos de Diputados es otra cosa, pero diputados, ¿qué hace hincapié? Algo que no es un tema menor para los brasileños. La acción de la política económica de Dilma en decisiones ha generado una falta de credibilidad de la economía brasileña, le ha generado un problema a la credibilidad de la economía brasileña, y ahí está la cuestión.
Y eso es lo que está poniéndose en debate. Y encima los brasileños tienen un nacionalismo eso no puede afectar a los argentinos. Ahí quería llevarlo. Eso no puede. A las variables argentinas, ¿en qué nos cambia el espectro? Hablar de político, económico. No sé si... Yo creo que la Argentina, desde estos primeros meses, ha sido muy cautelosa respecto a lo que está pasando en Brasil, tanto en la presidencia del ingeniero Macri y de su canciller. La canciller ha tenido dos instancias de participación en la problemática. La primera, siguiendo los pasos del presidente Macri, de respetar la institucionalidad. Pero en esta segunda instancia, la canciller argentina aparentemente ha bajado el nivel de esa opinión porque está observando que el proceso que se está llevando adelante en Brasil puede terminarse como una situación de destitución de la presidenta, con lo cual cambia el escenario de la relación política en ese sentido y de la mirada que tiene Argentina respecto a Brasil, en el plano de la política y la diplomacia. Con el agregado y el agravante que algunos parlamentarios en el Parla Sur han planteado en algunas reuniones, sobre todo en el aniversario del cumplimiento de los 25 años de Mercosur, una defensa, llamémosle política ideológica de la presidenta brasileña, y generó un problema con las delegaciones brasileñas, los sectores brasileños que se retiraron en masa. Por eso no tuvo una actividad, digamos, como debería ser de un festejo de aniversario del Tratado de Asunción, de la conformación del Mercosur. Precisamente el ex canciller argentino Tayana generó una opinión, y también estaba aparejado el problema de Milagros Salas, que también es parlamentaria, que todas estas cosas, aunque parezca mentira, vinculan en una realidad que es regional. Económicamente, ¿qué es lo que uno observa? Lo primero que le viene en la cabeza es las automotrices, ¿no? Por el vínculo de tanto... Porque la industria de la automotriz es muy fuerte tanto en Brasil y en Argentina, y nosotros tenemos prácticamente una vinculación prácticamente simbiótica, si se quiere. Tal cual. Nos vamos de acuerdo a la proporcionalidad del mercado, ¿no? La Argentina ha virado gran parte de su economía hacia lo regional y en particular a Brasil. Por eso, esto no quiere decir que hay una dependencia en la cual todo lo contrario a Brasil repercute de la misma manera en Argentina, porque también hay que ver cómo las variables económicas argentinas pueden amortiguar. Pero evidentemente, en una hipótesis, y quiero ser prudente, uno no tiene la bola de cristal. Porque a prima facie uno vería como que sería un sistema económico, si es que se produce la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, más afín a lo que serían los lineamientos económicos de la Argentina hoy, a prima facie, pero... va a haber algunos retoques en la economía brasileña, la afectación va a ser, pero no... Quizá no vas a tener el impacto si tenés economías tan disímiles, porque acá estamos hablando de economías que se van complementando, que las diferencias se tratan de ir resolviendo en el transcurso de la cual problemática, pero hay sectores de la economía más comprometidos que otros. La Argentina también está en un proceso de reacomodamiento de su economía, con lo cual esas cosas también van a repercutir, no para los brasileños, sino para nosotros, y en función de eso también tenemos que ver qué está pasando en Brasil. Es delicado, uno no tiene que apresurarse en eso, pero evidentemente cualquier movida que Brasil haga, tanto política como económica, repercute en la región, y económicamente quizás nos va a afectar. Cuando digo afectar, y no quiero que lo malinterprete el ciudadano común, ¿no? Va a generar una suerte de reacomodamiento también con nuestra propia economía, porque vuelvo a reiterar, la economía argentina en estos últimos años ha ido girando su desarrollo también en función de una realidad que está pasando en cualquier región del mundo, en las economías vecinas, territorialmente, y Brasil no es una economía chica. No. Brasil está entre las 10 primeras economías del mundo, es una de las que drena, que tiene su momento de altibajo, porque eso es lo que está pasando, pero no deja de ser una economía con un volumen enorme de desarrollo para toda la región. Gracias, Sebastián. No, gracias a ustedes por la invitación. El licenciado Sebastián Aguilar, entonces, licenciado en Relaciones Internacionales, queríamos justamente hablar un poco sobre el paradigma de Dilma y las repercusiones que puedan darse aquí en la República Argentina. Gracias, Seba, por haber venido. Si necesitas algún certificado de salida o algo por el estilo, me avisa.